Bien, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo puse acá una propuesta de un salpicadito de los ejercicios que están en la práctica para que los resolvamos juntos. Si ustedes tienen una calculadora, mejor. Yo calculadora no tengo, tengo el celular, pero para ir haciendo cuentas, les pido por favor. Vamos a este primer ejercicio donde de lo que seleccioné, el ejercicio 8 pide, a lo mejor el que lo hizo fantástico, perdón, pero es como para ir entrando en tema. Dice, para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia arriba con un ángulo de 75 grados, que es el que se ve acá. Un observador a 600 metros de distancia mide el ángulo de elevación del reflector y ve que es 45 grados. Anda por acá. Y lo que nos pide es que encontremos el H, la altura de la capa de nubes. O sea, entiendo, pero que voy a sacar esto. Lo que quiero calcular es este H. ¿Eh? Esto es lo que yo quiero calcular. Esto es lo que no sé. Lo que sí sabemos es que estos dos observadores en el dibujo están a 600 metros de distancia. Entonces, no tengo más nada que lo que dice el ejercicio. 600 metros a distancia y tengo estos dos ángulos diferentes de inclinación. No sé si alguien ya lo hizo. Si tiene ganas de compartirlo, bárbaro. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar esta parte, hasta acá, vamos a llamarla B1, como diciendo base 1. Y a esta otra parte, que está acá abajo, esta, Profe, yo sí lo hice, pero no sé si está bien. te da vergüenza decirlo, Ger. Eh, y un poco. Si Bueno, querés igual te lo explico cómo lo hice, pero dale, bueno. rápido. Yo primero saqué el ángulo de, del lado de 45 grados, el ángulo que falta del triángulo rectángulo, del lado de 45 grados. Sí, está bien. Correcto. Después saqué el otro, Sí, el de 75 grados. sí. Después usé, esto lo busqué también por IA, por Mm, ChatGPT, mm, y usé el método de igualación que usábamos antes en los ejercicios de cosas. sí. De, ¿Pero no sé igualación de si qué? ¿Para igualar qué? para igualar em, dos ecuaciones, digamos. No sé si me No, explico. no, yo entiendo eso, pero cuando vos decís igualar es porque hay dos cosas que son iguales. ¿Qué son esas dos cosas que son iguales? Claro, que sería. Hice tangente de 75 grados igual a la altura sobre X. Llamé X a. em, Porque 600 metros menos X me da la distancia entre la mitad del triángulo Bueno, hasta A. bueno, entonces espera, espera. Sigo eso, esa idea no está mala. ¿Por qué no? En vez de llamar a este. Oh, ¿qué hice? Perdón. En vez de este. A este lo saco. Oh, perdón, perdón. Voy a ir todo para atrás porque capaz que no entienda lo que quise marcar. Vos a esto que yo llamé B1 lo llamaste X. Claro, A esto vos lo llamaste X. Y entonces esto de acá, es 600 menos menos X. X. Sí. Perfecto. Entonces también, ¿qué dijiste? Que la tangente. La tangente de 75 grados es igual a la altura sobre X. No, sobre X no, sobre 600 menos X. Perdón. Claro, porque yo lo hice al revés. O sea, puse que X era la otra distancia.
Pero Bueno, bueno, se puede hacer así también, o no, sea, es lo no, te mismo. quiero seguir la misma idea porque no quiero que después te veas vos en un proceso de qué quisiste No, decirme. claro, claro, no, perdón, disculpa, mala mía también. Entonces, Claro, sería, a esto vos lo llamaste X. a eso lo llamé X y a eso Entonces 600 600 menos menos X. X. Ahí vamos de nuevo. Entonces la tangente de De setenta y 75 cinco grados es igual es a altura sobre X. perfecto. Después, ¿qué dijiste? Después, eh, para calcular también la tangente de 45, que me quedó igual a altura sobre 600 menos X. Bien. ¿Y entonces después qué hiciste? Y ahí usé el... Ahí despejé la altura de las dos ecuaciones. O sea, tangente de 75 por X, lo voy a dejar acá, es H. Y de acá te Claro, queda sí, que, X por tangente de 75, claro, y igual después a H. 600 menos X por la tangente de 45 es Que H. me da uno, me Claro, dio uno tangente de 40, entonces lo dejé, pasé 600 menos X. esto es 1. O sea que de acá lo que me queda es que 600 menos X es H. Igual, Y es después H. entonces, Y después igualé X tangente de 75 igual a 600 menos X. o sea que en este procedimiento lo que calculas primero es X y después de X calculas el H. Después de X le resto 600 menos X, claro. Entonces de acá, esto tengo que despejar la X, entonces por ejemplo las dejo todo del lado de la izquierda, o sea X tangente, tangente de 75 más Sí, X es igual a 600. igual a 600. Significa que X por la tangente, bueno, no sé cuál es la tangente de 75. La tangente de 75 es 3,732. Bueno, entonces X te da 600 sobre, esta la tangente 75 grados más uno, y esto aproximadamente ¿cuánto es? 126,8. Por lo tanto, la altura es 600 menos, aproximadamente, ¿no? 600 menos Sí, sí. 126,8, que eso da 400 y pico. 473,2. Y esto dice algo de unidades, no dice nada, metros. Claro. Entonces, la idea sería que lo que tendría que escribir después como resultado, como respuesta, RTA, la altura H de la capa de nubes, por lo tanto. La altura de la capa de nubes es aproximadamente 473,2 metros, ¿no? Pues está todo en metros. Está muy bien lo que hiciste, genial. O la IA, ¿no era que me dijiste que le preguntaste a la IA? Listo. Decirle a la IA que lo hizo bien. Profe. Sí, Bueno, sí, tuve que pedirle un poquito de ayuda. Tuve que pedirle bueno, un poquito de ayuda, pero sí, sí, ¿viste? ahí estamos. Es como estar estudiando con alguien. Pero todo esto, ¿se entiende? ¿O no? Si me estás hablando no te escucho. ¿Se entendió? El resto, no sé. ¿Alguna pregunta? A ver. Yo lo puedo entender, profe. Perdón, perdón. No, digo que yo sí lo puedo Ah, entender. ¿el resto? ¿Alguna pregunta? Bueno. Ejercicio 10. Dice calcular la longitud de la altura de un triángulo equilátero de 4 centímetros. Entonces yo tengo que recordar qué significaba un triángulo equilátero que tiene todos los lados iguales. Genial. Entonces, a la vez, como es equilátero, y por eso me gustaba esta cuestión, cuando es equilátero, dice en un triángulo equilátero, la mediana correspondiente a cada lado es también altura,
Y está contenida en la mediatriz, correspondiente al mismo lado, y en la bisectriz. O sea, hay un montón de propiedades que se cumplen de manera común cuando el triángulo con el que trabajo es equilátero. Entonces, todo eso lo tomo a mi favor. En el ejercicio entonces 10, escribí todo en rosa, no se puede escribir todo tengo un triángulo que es equilátero, ahí, raro el triángulo, ¿eh? Todo, los lados son iguales y cada uno de ellos mide 4 centímetros. Entonces, no sé, le doy nombres a los vértices y ahí lo tengo. ¿Y qué es lo que quiero calcular? La altura. Esto, ¿no? La altura es mi incógnita. ¿Qué puedo plantear? Este puntito lo voy a llamar M. Pitágoras. Claro, pero para hacer Pitágoras, Esteban, primero tuve que haber encontrado algún tipo de justificación previa. O sea, para Pitágoras, desde como todos los lados son iguales, y la altura está, como un triángulo equilátero, la altura está justo a la mediatriz, ¿sí? Cortaría el triángulo a la mitad. Bien, Así que MAC va a medir 2 centímetros, sí, 2 centímetros, y de BAC son 4 centímetros. Y ahí con esas dos medidas ya puedes sacar Pitágoras. sí, señor. Puedes hacer Pitágoras para sacar altura. Sí, sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, en principio, BM es altura del triángulo y como el triángulo es equilátero, BM es, por ejemplo, también mediana, que es lo que me importa. Con lo cual, AM es igual a MC y es igual a 2 centímetros. Ya que AB es igual a AC y es igual a BC 4 centímetros. O sea, la cuestión es convencerme de que realmente esta altura provoca que el lado opuesto quede dividido en dos partes iguales. Entonces, de esa manera esto mide 2 centímetros y como decís vos, luego el triángulo BMC es rectángulo y se puede escribir entonces lo que nosotros conocemos por Pitágoras. Sí, por Pitágoras vamos a decir que 2 al cuadrado más h al cuadrado es 4 al cuadrado. Obviamente que a partir de ahora se hace solo el ejercicio porque es un despeje bastante sencillo. Eh, Me va a quedar h cuadrado igual a 16 menos 4, o sea 12. Y por lo tanto h, como h es un número positivo por ser lado, en este caso altura del triángulo y que ahora se lo ve como cateto de un triángulo rectángulo, h va a ser igual a la raíz de 12 y la raíz de 12 a la vez la puedo escribir como la raíz de 4 por 3 por propiedades de raíz, yo sé que esto se puede escribir así y la raíz de 4 es 2, esto es 2 raíz de 3. Entonces respuesta. La altura del triángulo es 2 raíz de 3 centímetros. ¿Mm? Muy bien, Esteban. Bueno, después del ejercicio 13, uno de los últimos seleccionados de la parte de triángulos, dice, una calle tiene una pendiente del 10%. Esto significa que cada 100 metros recorridos en horizontal, el desnivel aumenta 10 metros. ¿Qué ángulo forma la calle con la horizontal? Entonces, eh, lo que entiendo es esto, que yo hago 100 metros
y hay un desnivel que aumenta en 10 metros. Entonces eso hace este desnivel. Acá tengo un ángulo alfa y ese ángulo alfa es lo que me está preguntando. ¿Quién es alfa? ¿Cómo hago eso? ¿No usas la tangente que te queda 10/100? Sí, señora. Que 10 sobre 100 al simplificar es un décimo, ¿no? Y entonces Sí. ahora el ángulo, ¿cómo va a salir? ¿Cómo sale eso? Porque ahí se supone que es un ángulo el cual, al calcularle la tangente, es un décimo. Entonces, ¿el ángulo quién es? ¿Cómo lo averiguo? Eh, y lo haces en la calculadora que te da te da 0. No va a dar cero. Primero y principal, lo que hacemos con la calculadora es el clásico shift tangente, ¿no es cierto? Que es lo que estamos haciendo, estamos calculando la inversa de la tangente, entonces estamos calculando tangente a la -1 de un décimo. Sí. Em, Cuando vos te da ese numerito, ¿lo tenés en qué tipo de ángulo la calculadora? ¿En radianes? ¿Puede ser? Sí, Mm. creo que sí. O sea que aproximadamente a vos te da ¿cuántos radianes? Me da 5,71. Ah, entonces no es radianes, es ángulo, en Ah, es ángulo. grados hexagesimales. Aproximadamente 5,40 y algo es, 5, por ahí lo No, tengo. 5,7. sí, Sí, el tema es que es 5,7 grados, y eso es, si es aproximadamente, es un 5,40 y algo, no me acuerdo, minutos. Habría que hacer la conversión. Pero si no, con eso ya es suficiente, déjenlo ahí. 5,7 grados. ¿Mm? Bueno, siempre tengan en cuenta cómo tienen la calculadora programada, si es con radianes o con sexagesimales. ¿Estamos? Bueno, vamos a los ejercicios ahora más relacionados con las razones trigonométricas. Vamos con una dificultad de menor a mayor, ¿no? El ejercicio 3 decía, el punto P de coordenadas x, y está en la circunferencia unitaria. ¿Qué significa circunferencia unitaria? ¿Qué significa una circunferencia unitaria? Una circunferencia de radio 1. Circunferencia unitaria es algo que vamos a usar muchísimo, no solamente en esta parte final de introducción. Lo van a usar un montón, en general. Así que la idea es que estamos parados en una circunferencia. Buah, divina la circunferencia. Circunferencia de radio 1. ¿Mm? El eje X, el eje Y. Encontrar la coordenada faltante a partir de la información dada y representar gráficamente. Entonces dice, la coordenada X del punto es 4 quintos. 4 quintos es como, uy, medio parecido al uno, chiquito, pero cercano a uno. Este es 4 quintos. Y necesito encontrar la coordenada Y, pero la coordenada Y que sea positiva. Entonces lo que entiendo en este dibujo es que el puntito es uno por acá. Este puntito es el punto que se llama P, del cual la coordenada Y no la conozco. Pero no me olvido que estamos hablando de una circunferencia unitaria. O sea que acá tengo 1, o sea que acá tengo -1, o sea que acá también tengo -1. Bueno, este punto es un punto de coordenadas 4 quintos y
Y encima me está diciendo que el i es positivo, por eso fue mi dibujo. ¿Qué tengo que plantear? ¿Qué plantearon? Yo puedo unir ese puntito P con con el origen de coordenadas. De acá hasta acá. ¿Cuál es la longitud de ese segmento? Es uno porque es el radio del círculo. Sí, señor. Entonces yo lo que sé es que OP, la longitud de OP es 1 por ser radio de la circunferencia. Y el punto P tiene coordenadas 4/5 y ¿qué va a tener que satisfacer entonces ese punto para poder estar en esa circunferencia de radio 1? Fíjense, mírenlo si quieren desde el propio dibujo. De acá hasta acá, esto es 4/5. En la parte rosa, eso será I. Y la parte verde, bueno, celeste, es 1. ¿Qué puedo plantear? Otra vez Pitágoras. Sí, señor. Eso, Esteban. Gracias a Pitágoras, yo, por Pitágoras, ¿qué puedo plantear? Y 4/5 al cuadrado, sería este lado en negrita, más I al cuadrado, me tiene que dar 1. Entonces ahora tengo algo de donde despejar el valor de I, que era el desconocido, ¿no? Porque acá todo esto es, en este ejercicio, no sé quién es ni, no sé quién es I, la coordenada I del punto. Bueno, despejo de acá. De acá yo voy a tener que I cuadrado es igual a 1 menos 16/25, porque 4/5 al cuadrado es 16/25. Cuando resto, esto es 25 sobre 25 menos 16 sobre 25, 9/25. Entonces yo sé que si i cuadrado es 9 sobre 25, para despejar i, ¿qué tengo que poner? La raíz. La raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, cuando yo aplico la raíz cuadrada a ambos lados, del lado de la derecha, lo que tengo es el resultado, ¿no? Que es 3/5. Del lado de la izquierda, yo tengo que poner el valor absoluto de i, ¿no? Ahora, resulta que en el apartado A, el valor de i que me están pidiendo averiguar es un valor de i positivo. Entonces, como i es positivo, la conclusión es que el valor de i que estoy buscando es exactamente 3/5. Y ya tengo entonces el apartado A terminado. Para el apartado B es la misma historia, exactamente la misma historia. En este caso, se supone que ahora tengo que encontrar, tengo la coordenada I del punto, que es menos 1/3, o sea, el dibujito va a ser, la coordenada I es menos 1/3, y la coordenada X del punto tiene que ser positiva. Entonces, bueno, no sé, pero por acá, este es el puntito. El punto P es este ahora. Lo voy a hacer sobre un dibujo nuevo porque capaz quedó todo feo. No me cuesta nada. Una pavada eso. El dibujo sería entonces chingue, chingue, circunferencia de radio 1. La situación es entonces que la coordenada X del punto es
perdón, la coordenada y del punto es menos un tercio y la coordenada x es positiva, o sea que me tengo que venir para este lado. Esta es x, este es el punto. ¿Mm? Entonces yo también sé, otra vez como antes, que cuando uno el origen con este puntito, eso mide 1. Eso ya sé que mide 1. Entonces, bueno, trataré de formar algún triángulo rectángulo que me favorezca. Fíjense que yo puedo pensar en el triángulo rectángulo que queda como acostadito. Lo voy a agrandar un poco. Se supone que esa línea inclinada para mí es esta, la celeste. Y esto es lo que mide 1. Esto es X. Y esto, en el triángulo, me aparté, es como que saqué, recorté con una tijerita el triángulo, me aparto de eso. Y en este triángulo, este cateto mide un tercio. En el dibujo sobre la circunferencia, pongo las coordenadas del punto, pero ahora trato de sacarle una fotocopia, recortar la parte del triángulo rectángulo y lo pongo al lado. Porque con esta fotocopia del triángulo rectángulo es donde yo voy a poder encontrar quién es X. Otra vez por Pitágoras, yo sé que acá hay 90 grados. Entonces, ¿ahora qué diría? Que 1 al cuadrado, acá también era 1 al cuadrado, solo que 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1 al cuadrado es un tercio al cuadrado más x al cuadrado. Despejo, otra vez, queda 1 menos un noveno igual a x al cuadrado. Esto es 8 novenos x al cuadrado. Como antes, si yo quiero despejar la x, tendré que aplicar raíz cuadrada miembro a miembro, fantástico. Eso hace que entonces yo diga que raíz de 8 sobre raíz de 9, que es 3, sea valor absoluto de x otra vez. Y a la vez, acuérdense, raíz de 8 lo puedo escribir como raíz de 4 por 2. Entonces, conclusión, x, que sé que es positivo, porque es lo que me dice el ejercicio, va a ser igual a 2 raíz de 2 sobre 3. O sea, fíjense que acá entran en juego todas las propiedades que habíamos trabajado para la unidad anterior, lo que ya rindieron para el parcial anterior, todas las propiedades de raíces. Acá aparecen muchas raíces en juego. Aparece la cuestión de despejar un cuadrado a partir de una raíz cuadrada. Así que bueno, tengan en cuenta todo lo aprendido. ¿Alguna pregunta de este? Bien, vamos acá. En el ejercicio 7 nos pide obtener los valores del seno, del coseno y de la tangente de un ángulo alfa cuyo lado final tiene al punto de coordenadas 1, 3 y en el apartado 2 al punto de coordenadas menos 1, 2. Entonces yo tengo que calcular el seno, el coseno y la tangente de un ángulo que tiene a estos puntos como punto final. La situación, vamos a hacer el apartado A. Eh, tenemos de acá hasta acá, X, ¿no? El punto de coordenadas 1, 3. 1, 1, 2, 3. Este es el punto de coordenadas 1, 3. ¿Cómo habíamos definido de manera general, y esto ya es un recordatorio, ¿no? Cuando yo tengo una circunferencia de radio R,
habíamos dicho que cada vez que tomo un ángulo alfa, ese ángulo alfa se identifica con un único punto sobre lo que es la circunferencia. Entonces acá tengo un punto de coordenadas x, y donde esto es r. Creo que no le habíamos puesto x, y. AB, ¿no? Me parece, para seguir la misma estrategia. AB. Entonces esto es A, esto es B. ¿Cómo habíamos definido el seno del ángulo alfa? ¿Cómo se definía el seno del ángulo alfa? Muy sola estoy. A sobre uno. No, a ver si está, eso tiene que estar, ¿dónde está? De la parte final del apunte. ¿Dónde era? Más arriba era. Seno de alfa. No, me parece que no. Estoy yendo para arriba. En la circunferencia trigonométrica lo hace. Acá. La extensión en una circunferencia no trigonométrica. Acá. ¿Ves? En este ejercicio, página 160, se pide justamente obtener las funciones seno, coseno y tangente de un ángulo que está asociado a un punto en una circunferencia ya no trigonométrica. Una circunferencia que puede tener un radio que no es 1. Y bueno, el ejercicio que queremos resolver está justamente vinculado a este ya resuelto en la página 160. Las definiciones de seno, de coseno y de tangente se amplían a situaciones de circunferencia, ahora no necesariamente trigonométrica, o sea, circunferencias que no necesariamente tengan radio 1. Por eso, cuando yo ahora tengo una circunferencia, como dice acá, de radio R, el seno de alfa se define como segunda coordenada del punto dividido el radio de la circunferencia. Lo que sucede es que cuando la circunferencia es trigonométrica, el radio es 1 y como se divide por 1, no se estaría como dando cuenta de eso. El coseno del ángulo se va a definir como primera coordenada del punto sobre el radio de la circunferencia. Y la tangente del ángulo se define como segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto. Eso es idéntico. Entonces, la única diferencia es que estaríamos trabajando con circunferencias que son no trigonométricas, que tienen un radio que no es 1. Entonces, cuando ahora me piden encontrar el seno, el coseno y la tangente de un ángulo alfa, dice, cuyo lado contiene un punto de coordenadas 1, 3, evidentemente lo que está pasando acá es que este punto está sobre una cierta circunferencia que dejó de tener radio 1. Entonces, yo lo que necesito saber es cuál es el radio. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? ¿Cómo lo voy a calcular? Fíjense que si el punto está en la circunferencia, ese punto, al momento de calcularle la distancia a lo que es el origen, el centro de la circunferencia, que es el origen justamente, eso es R. No es con lo de Pitágoras. Claro, otra vez con Pitágoras, tal cual. Porque lo que hago es como lo que hice antes. Voy a un pedacito del dibujo que a mí me interesa, que sería este. Este de acá, acá. Y bueno, tendría que hacerlo con el otro color, porque es ese pedacito, así, donde yo conozco que esto es 1 y que esto es 3. Y entonces este que se llama R lo encuentro de ahí de despeje. R cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado.
r cuadrado es igual a 10. Y como el r está pensado como el radio de una circunferencia, yo de acá voy a sacar que r es directamente raíz de 10. Digo, no es necesario poner valor absoluto de r igual a raíz de 10. Entonces ahora tengo todo lo que necesito. Tengo el punto en cuestión, como lo dice acá en esta nubecita, y tengo el valor del radio. O sea que ahora para el apartado A ya conozco todo. Para el apartado A voy a decir que el seno de este ángulo, que yo lo voy a llamar alfa, según la definición que vimos recién, es segunda coordenada del punto dividido el valor del radio de la circunferencia. La segunda coordenada del punto es 3 dividido el radio de la circunferencia, que es raíz de 10. La acabo de calcular. El coseno de alfa es primera coordenada del punto dividido el valor del radio de la circunferencia, que es raíz de 10. Y la tangente del ángulo alfa es segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto. O sea, 3. Bueno, esto mismo que hice yo para el apartado A, hay que hacer para el apartado B y para creo que dos apartados más que aparecen donde se pide algo similar. ¿Estamos? Siempre es tratar de aislarme en una situación en la que puedo utilizar Pitágoras, como lo hice acá y como lo hice acá también. ¿Alguna pregunta? Vamos con esto. Dice identidades trigonométricas. Obtener el valor exacto del seno de x en cada caso. Obtener el valor exacto del seno de x en cada caso. ¿Y qué información tengo en cada uno? En el primer apartado, que es el A, tengo el valor del coseno y a la vez sé que el ángulo, fíjense que x se llama el ángulo, está en el cuarto cuadrante. Entonces, recordemos un poquito. X, Y. En el primer cuadrante, cualquiera sea la... Fíjense acá, de esta nubecita. Miren la nubecita. Cualquier ángulo que esté sobre el primer cuadrante, al momento de calcularle el seno y el coseno, fíjense que recién lo recordábamos. El seno del ángulo es segunda coordenada del punto dividido el valor del radio de la circunferencia. Y el coseno es primera coordenada del punto dividido el radio de la circunferencia. O sea que el signo que tenga el seno del ángulo y el coseno del ángulo va a estar totalmente vinculado con el signo que tenga la segunda coordenada o la primera coordenada del punto. Entonces, si yo tengo un ángulo que está acá adentro, en lo que sería el primer cuadrante, ese ángulo siempre se va a vincular con un punto en una circunferencia que va a tener las dos coordenadas positivas, porque estar en el primer cuadrante es tener las dos coordenadas positivas. Entonces, en ese caso, voy a sacar eso, voy a tener que el seno de alfa acá es positivo y el coseno de alfa es positivo. ¿Dónde es esto? En lo que es el primer cuadrante. ¿Qué pasa ahora cuando estoy en el segundo cuadrante? Esto es primer cuadrante. ¿Qué pasa cuando estoy en el segundo cuadrante? Todo punto que esté en este segundo cuadrante, ¿la coordenada x es positiva o negativa? Negativo. Negativa. Entonces, ¿quién va a ser negativo? ¿El coseno o el seno? El coseno. ¿Cómo va a ser el seno? Positivo. Positivo. Fantástico. Entonces yo ya tengo que esto es lo que sucede cada vez que estoy en el segundo cuadrante. Vamos entonces al tercero. En el tercer cuadrante, la coordenada X y la coordenada Y, las dos son negativas. Entonces el seno de alfa va a ser negativo, el coseno de alfa va a ser negativo.
¿no? Entonces, esto es lo que sucede en lo que llamamos el tercer cuadrante. Entonces, el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es? El seno es negativo y el coseno es positivo. El seno es negativo y el coseno es positivo. Todo tiene que ver con el signo, insisto, otra vez de tanto la primera o la segunda coordenada. Y entonces, bueno, tenemos el que faltaba. Todo esto y esa es la situación. En función, esto es el cuarto cuadrante, en función de los signos del seno y del coseno, obviamente saco la relación que se tiene con el signo de la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo, que si bien acá la teníamos definida como segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto, ¿cómo también la puedo definir a la tangente del ángulo? ¿Cómo se puede definir también? Seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, como es la división de dos números que yo ya previamente lo puedo haber calculado, puedo saber cuál es el signo de la tangente también en cada uno de esos cuadrantes. En este caso, vamos a escribirlo con azul. En este caso, la tangente de alfa en el primer cuadrante va a ser positiva. En el segundo cuadrante, la tangente de alfa va a ser negativa porque estoy dividiendo dos números de signos diferentes. En el tercer cuadrante, la tangente de alfa vuelve a ser positiva porque estoy dividiendo dos números que son negativos, mientras que en el cuarto cuadrante, la tangente de alfa vuelve a ser negativa. Bien, entonces todo eso teniéndolo en la cabeza hace que yo ahora pueda de alguna manera identificar estas cuestiones, porque ahora dice, vuelvo al ejercicio en concreto porque me había desviado en un recordatorio. Tengo que calcular exactamente el valor del seno, en cada caso. En el primer apartado, conozco el valor del coseno y me dicen que el ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces, cuando yo voy al cuarto cuadrante, me está pidiendo que averigüe el seno de un ángulo que va a ser negativo. ¿Qué puedo plantear? Tengo el coseno, quiero averiguar el seno. ¿De dónde va a salir eso? Ahí te... ¿No te haces como un triángulo para guiarte? No haría tanto falta porque yo lo que tengo que hacer es estudiarme las propiedades del seno y del coseno. Y justamente la relación pitagórica hace que yo sepa que siempre que sume el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo, esa suma es 1. Entonces uso esa propiedad. Yo sé por propiedad, si quieren poner por propiedad pitagórica, pero por propiedad, coseno al cuadrado de un ángulo, el ángulo lo está llamando X, más el seno al cuadrado del mismo ángulo, no es de otro ángulo que agarré por ahí. Esto es 1. Esto yo ya lo sé. Parto de ahí. Como el coseno me lo dan, yo voy a decir, ah, pero el coseno de X es un quinto. Perfecto. Un quinto al cuadrado más seno al cuadrado de X, sé que eso es 1. Acuérdense, en cualquiera de los apartados lo que me está pidiendo es que calcule el seno del ángulo. Entonces de acá digo seno al cuadrado de x es 1 menos, y bueno, un quinto al cuadrado es un 25avos. 25 sobre 25 menos 1,25 es 24 sobre 25avos. Entonces, de acá digo el seno de x en valor absoluto
es la raíz cuadrada de 24 sobre 25. ¿Y qué digo? Porque todavía no lo resolví. Ahí lo único que hice fue trabajar de manera algebraica cómo puedo yo despejar ese cuadrado. Y me queda el valor absoluto del seno de x, es raíz de 24 sobre 25. Acá una cuestión algebraica, esto es raíz de 24 sobre la raíz de 25. La No raíz lo de... podés, Sí, no lo pondré, tipo el 24 lo podés representar como 2 por 12 o no. sí, o como otra forma. Sí, sí, sí. No, es que hay, o si Está no, bien. 4 por... A ver, puede ser, bueno, 2 por No, 12. Entonces puedo a la vez escribirlo como 2 por... El 12 como lo puedo escribir como 4 por 3. sí, Bien, entonces podría, ¿por qué no? Hasta ahora es todo numérico lo que estoy haciendo, ¿no? Em, raíz de 2 por raíz de 4 por raíz de 3. La raíz de 4 es 2, entonces podría escribirlo 2 por la raíz de 2 por la raíz de 3, que en definitiva puedo escribir raíz de 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era sacar factores del radical? Sobre 5. Bueno, algo más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Decidir con cuál de estos me tengo que quedar. El resultado va a ser negativo porque el seno pertenece al Sí, cuarto señor. cuadrante. En el Exactamente. cuatro cuadrantes el seno Bien. es menor Entonces, que cero. en este igual yo lo que tengo que hacer es poner el menos adelante. Quedó como un igual. Menos adelante. Poner el seno directamente sin las barras. Y acá ponemos porque x pertenece al cuarto cuadrante. Y ahí ya está. Termina. ¿Alguna pregunta? ¿Qué propiedad tenía que cumplir el seno de un ángulo? Un seno cualquiera. O el coseno. Esto. Vamos arriba. ¿No era que tenía que estar entre uno y menos uno? Sí, Juan. Esto, lo que está acá, en la propiedad 3, en la primera de las propiedades. El seno del ángulo y el coseno de cualquier ángulo siempre tiene que estar entre -1 y 1. Entonces yo lo que puedo hacer, porque yo puedo confiar mucho en lo que hago de manera algebraica, pero digo, y bueno, no vendría mal tomar la calculadora y hacer esta cuenta, y me pude haber equivocado en el medio, capaz que sí, pero chequear a último momento, ver si este número realmente está dentro de esos rangos permitidos, desde -1 a 1. Eh, puede estar en el rango permitido y haberme equivocado igual, qué sé yo, bueno, pero si ya veo que el seno me da un número más grande que 1 o más chiquito todavía que -1, ahí hay algo que ya me tendría que llamar la atención y eso digo, tengo que revisar. Así que eso sería bueno que lo hagan. Con el apartado B es lo mismo, me da el coseno, tengo que averiguar el seno, nada más que el dato que tengo es que ahora el ángulo está en el segundo cuadrante. Al estar en el segundo cuadrante yo sé que el seno es positivo, o sea que me voy a quedar con el despeje positivo. No habría ningún problema con respecto a eso. ¿Cómo puedo hacer el C? No sé si alguien lo hizo.
En el C tengo que la tangente del ángulo es 2, que el ángulo está en el primer cuadrante. Y la pregunta en cualquiera de los apartados era quién era el seno. ¿Cómo averiguo eso? A ver, voy para arriba un poquito. ¿Hay alguna propiedad a lo mejor? Acuérdense que hay algunas propiedades que salen de conocer la relación pitagórica clásica. ¿Dónde estoy? Acá. Miren, yo sé esto, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eso ya sé que eso es 1 para cualquier valor de x. Cualquiera. Si divido todo, ambos lados, divido a ambos lados por el coseno de x al cuadrado, la igualdad se mantiene. Lo que sucede es que del lado de la izquierda yo voy a tener, si distribuyo ese denominador, seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, eso es 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿No? Distribuí, primero dividí ambos lados por coseno al cuadrado de x y del lado de la izquierda distribuí. Al distribuir, puedo cancelar acá y me queda un gran 1. ¿Qué es lo que me ha quedado de este lado? ¿Qué sería eso? Seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Eso que está ahí no es más que haber hecho seno de x sobre coseno de x todo al cuadrado. ¿Y seno de x sobre coseno de x quién es? La tangente de x, la que está al cuadrado. Entonces, lo que yo saco de acá es, en nuestro caso, que la tangente es 2, o sea, 2 al cuadrado, más, en este caso, cuando simplifico, esto me da 1, más 1, eso es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5. 5 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. O sea, coseno al cuadrado de x es igual a un quinto. ¿De qué me sirve saber coseno cuadrado de x si yo lo que necesito es encontrar, como sé desde el principio, el seno? ¿Cómo despejo el seno sabiendo el coseno al cuadrado de x? ¿No lo podríamos despejar con la razón pitagórica? Claro, con esto. Esto que ya había escrito antes y que yo había escrito también nuevamente acá, me sirve para poder encontrar el seno al cuadrado. Yo sé que seno, por otro lado, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que es un quinto, todo eso me tiene que dar 1. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que viene? Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos un quinto, o sea, 4 quintos, seno de x
¿a qué va a ser igual? Seno al cuadrado de x es 4 quintos, entonces el seno de x es, Raíz 4 quintos. bien, que cuando hago la raíz de 4 quintos es la raíz de 4 sobre la raíz de 5, la raíz de 4 es 2, la raíz de 5 queda raíz de 5, y acá en realidad yo tengo que poner esto, ¿no? Un valor absoluto. Pero ¿qué sucede? Como el dato que tengo es que el ángulo está en el primer cuadrante, acá voy a poner como x pertenece al primer cuadrante, sé que el seno de x tiene que ser positivo. Entonces me quedo con este despeje, el que tiene sentido. Tengan en cuenta todo eso porque hay veces que tienen que elegir el valor negativo y otras veces como este el valor positivo. Todo dependerá de la información que tengo en el ejercicio. Vamos a hacer estas últimas dos propuestas. Para poder entender este ejercicio, dice, explicar por qué son ciertas las siguientes igualdades. Esto no es un verdadero o falso. Las igualdades son verdaderas, son correctas. Lo que uno tiene que hacer es buscarle la explicación del por qué. Para poder encontrar esto, la explicación del por qué, otra vez necesito tener presente estas propiedades que están en el apartado 3. De memoria, de memoria. Estas, en algún que otro ejercicio de la práctica también, de memoria, no queda otra. Hay que aprenderlas, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Entonces, vamos abajo. Hay una de esas propiedades, a ver si, creo que me la voy a traer porque es la que necesito. Esta. La propiedad, la que está enunciada dentro de la categoría 3, como el número 5, relación entre el seno y el coseno de ángulos complementarios. El seno de pi sobre 2 menos alfa es igual al coseno de alfa, y lo mismo ahora, coseno de pi sobre 2 menos alfa igual al seno de alfa. Esa es la que voy a escribir. Acá. Recordemos, seno de pi lo voy a poner más arriba para que no me entorpezca. Recordemos, seno de pi sobre 2 menos alfa es igual al coseno de alfa, y lo mismo ahora, coseno de pi sobre 2 menos alfa es igual al seno de alfa. Bueno, tengo que decir esto porque es cierto. Porque el seno de pi sobre 4 coincide con el coseno de pi sobre 4. Por supuesto que yo puedo hacer la cuenta con la calculadora, pongo seno de pi sobre 4, después pongo coseno de pi sobre 4. ¡Ah! Me dieron iguales. Pero eso no es la justificación. Si es a partir de alguna propiedad. Bueno, ¿qué se puede escribir? Acá. Imagínense que yo empiezo con esto, con seno de pi sobre 4. Y, qué sé yo, el seno de un ángulo me dice que es igual al coseno ¿de quién? De pi sobre 2 menos ese ángulo. El ángulo ahora es pi sobre 4. O sea que es igual al coseno de, y cuando yo hago pi sobre 2 menos pi sobre 4, me da pi sobre 4. O sea, esta es la propiedad que estoy aplicando acá. La tengo que enunciar. En mi parcial enuncio la propiedad, donde ahí yo puse recordamos, digo, pongo las propiedades que conozco y después digo, bueno, por esa propiedad esa igualdad es cierta. Y ya llegué. Empecé por acá, hice alguna cuentita, una sola, y llegué a esta.
Bueno, vamos a ver la siguiente, en esta. Lo mismo. Digo, a ver qué tengo que calcular el seno de 2 séptimos pi. Y por la misma propiedad, yo sé que eso es igual al coseno de pi sobre 2 menos el ángulo que yo puse ahí, 2 séptimos pi. 2 séptimos pi. No se ve ahí. Bueno, si yo hago la resta, ¿no? Esto tendría que hacer la resta acá abajo. Pi sobre 2 menos 2 séptimos pi. Esto es igual a pi, que lo saco como factor común y la cuenta que tengo que hacer es 1/2 menos 2 séptimos. Para resolverla lo que hacemos es sacar como un denominador 14. 14 dividido 2, 7. 7 por 1, 7. Menos 14 dividido 7 es 2. Por 2, 4. O sea, 7 menos 4, 3. Pi por 3 sobre 14. Y como es un producto, da lo mismo que ponga pi primero y después 3 sobre 14 después, o que ponga primero 3 sobre 14 por pi. Entonces, esta cuentita, que aconsejo también tenerla hecha en el parcial, me va a servir para garantizar que lo que voy a poner acá es coseno de 3 sobre 14 pi. Y ya lo tengo demostrado, como demostré el anterior. Mostré que partiendo de esta primera parte, llegué a esta segunda. El apartado C es idéntico, se los dejo. Idéntico, idéntico. El apartado D, lo voy a hacer acá abajo porque no me va a alcanzar el lugar. El apartado D dice seno de 7 pi es igual al seno de pi. Esta vez está igualando seno con seno. No hace seno con coseno o seno con seno. Es seno y seno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo otra vez acá arriba y dentro de esta gran propiedad 3, que está dividida en varias propiedades, está esta en el nivel 2, que dice, el seno del ángulo alfa es igual al seno del ángulo alfa más 2k pi, vueltas completas de 2pi. Lo mismo con el coseno. El coseno de alfa es igual al coseno de alfa más 2k pi, con k un número entero. Hago vueltas completas, caigo sobre un ángulo que es congruente al inicial y obviamente el seno y el coseno van a tener que ser iguales. Eso quiere decir que el periodo del seno y el coseno es 2pi. Cada vez que dé una vuelta completa de 2pi, estoy cayendo en el mismo ángulo. Bueno, cuestión, entonces, fíjense, parto de seno de 7pi. Tengo que llegar a que es seno de pi. ¿Cómo me conviene pensar a ese 7pi? Hay infinitas formas de mirar diferente la cuenta para que me dé 7pi. Puedo pensar que 7pi es pi más pi más pi más pi 7 veces. Puedo pensar que es, no sé, 5pi más 2pi, que es 3pi más 3pi más pi. Puedo multiplicar y dividir por el mismo número si quiero, es 7pi por 10 dividido 10. Hay miles de formas de enmascarar o de disfrazar al 7pi. Lo que pasa es que lo vamos a disfrazar de una manera conveniente donde puedo aplicar alguna propiedad. Entonces, fíjense que yo acá puedo escribir así. Puedo escribir pi más 6pi. O sea que puedo escribir como el seno de pi más, y este 6 lo puedo escribir como 2 por 3 por pi.
Entonces, este numerito 3 sería el K del que se habla en la propiedad, porque la otra propiedad, que la voy a escribir también en rojo, ya que está acá, recordemos, el seno de alfa decía es igual al seno de alfa más 2K por pi, con K perteneciente a los enteros. Lo mismo que escribí para el seno, se escribe para el coseno. El coseno de alfa es igual al coseno de alfa más 2 por K por pi. Bueno, este 3 es el que está cumpliendo el rol del K. Este es un número entero y entonces por propiedad, no sé, voy a poner un triangulito. Voy a poner acá igual por triangulito. Esto es igual al seno de pi. Este pi es el ángulo alfa del que acá se llama de manera general. Y el f, ¿por qué es cierto que la tangente de menos x es igual a menos la tangente de x? ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? Vamos, chicos. Seno de alfa sobre el coseno de alfa. Bien, ahora el alfa es menos x. ¿Está bien? Entonces voy a escribir la división entre el seno de menos x sobre coseno de menos x. Si se llamaba alfa el ángulo, ponía seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora el ángulo se llama menos x. Bien, ¿qué propiedades conozco del seno y del coseno? ¿Otra vez? Esa imagen me parece que se la tendrían que estar imprimiendo de manera separada. Acá. Paridad e imparidad del seno. El coseno, mírenlo de la derecha para la izquierda. El coseno de un ángulo es igual al coseno del opuesto del ángulo. Da lo mismo. Mientras que el seno, voy a escribir yo, dije antes, el coseno de un ángulo da lo mismo que el coseno del opuesto del ángulo. Lo mismo. Ahora, ahí abajo después dice otra cosa. Dice, si yo tengo que calcular el seno de menos alfa, ahí ya me da el opuesto del seno de alfa. Entonces uso la paridad o la imparidad, la paridad del coseno o la imparidad del seno. Bueno, entonces voy abajo. ¿Y qué digo acá? ¿Cómo puedo sustituir el seno de menos alfa? Menos seno de alfa. O sea, perdón. Seno de menos x es menos seno de x. Esto es por imparidad del seno. Y el coseno de menos x, ¿cómo lo puedo escribir? El coseno de x. Y eso es porque por la paridad del coseno. O sea que los menos ahora como que salieron de lo que es el argumento del ángulo y quedaron afuera. Y en este caso quedó menos seno de x sobre coseno de x. Es como que el menos esté adelante y me quede seno de x sobre coseno de x. Pero seno de x sobre coseno de x, ¿quién es? La tangente. Y entonces ahí se pudo demostrar la igualdad. Bueno, y hacemos, aunque sea uno o dos
del ejercicio 4, que son los típicos también que se toman en los parciales, dice verificar las siguientes identidades trigonométricas. Verificar quiere decir que son ciertas, no es que es un verdadero o falso, porque no dice identifique si son verdaderas o falsas las siguientes, no, ahí dice verificar las siguientes identidades trigonométricas. A ver, vamos con la primera. Verificar quiere decir que son iguales, ya lo dije, ¿no? Por lo tanto, para decir que son iguales, una opción sería partir de uno de los dos lados haciendo cuentas en el medio hasta que llego al resultado final. Entonces, en el apartado A, empiezo por aquel lado derecho o izquierdo en donde me parece que a lo mejor tengo más cuentas para hacer. Cuando de los dos lados me parece que puedo hacer cuentas, y capaz que haría las cuentas sobre los dos hasta ver si llego a una misma expresión. En este caso, de un lado tengo coseno de x solo. Quedó coseno de x solo, lo dejo. Entonces me parece que voy a empezar del lado de la izquierda, que al menos hay un producto entre expresiones trigonométricas, y ver qué pasa. Ahí dice cotangente de x por el seno de x. ¿Qué es la cotangente de x? Está también en el dibujito ahí inicial que les compartí. ¿Qué es la cotangente del ángulo x? ¿Tienen ustedes sus apuntes, chicos? ¿Lo tienen ahí a mano? Búsquenlo. ¿Qué dice? 1 sobre tangente Sí, de x. señor. Perfecto. 1 sobre la tangente de x por el seno de x. ¿Cómo se define la tangente? Seno de x sobre coseno de x. O al revés. No, no, no. La tangente es eso. Ah, Y entonces acá es donde yo digo, si acá tengo 1 dividido seno de x sobre coseno de x, ¿eso cómo lo puedo escribir en una sola fracción para que no queden dos fracciones ahí vinculadas? Esto que está acá, ¿cómo lo puedo escribir distinto? Está todo vinculado con la unidad anterior. Expresiones algebraicas, ¿cómo empiezo a trabajar eso diferente? No quiero que haya dos líneas de fracción, quiero que haya una sola. Ahí está diciendo 1 dividido seno de x sobre coseno de x. ¿Cómo lo escribo en una sola fracción? 1 dividido seno de x sobre coseno de x. Y si tengo una división, eso lo transformo en un producto haciendo ¿qué? 1 por... el recíproco. Entonces ahora sí. Esa parte que marqué en rosa termina escribiéndose como coseno de x sobre seno de x. Y tengo que ver que está todo multiplicado por el seno de x. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Y al simplificar veo que lo único que sobrevive es coseno de x. Y dije, ah, llegué a lo que tenía que llegar. Lo acabo de verificar. Empecé por este lado y con pasitos intermedios llegué a este. Eso es verificar. A ver, ¿cuál hacemos? Elijan uno. Vemos el E, el último, el más difícil. A ver qué pasa. En el E tengo seno de x más coseno de x. Todo eso al cuadrado menos 1. Tengo que mostrar qué es.
seno de 2x. Bueno, parto entonces, insisto, de los dos lados, me parece que donde más cuentas tengo para hacer es del lado de la izquierda, y empiezo por ahí. Entonces tengo seno de x más coseno de x, todo al cuadrado menos 1. Bien, ¿cómo se desarrollaba el cuadrado de un binomio? ¿Cómo se desarrollaba el cuadrado de un binomio? El de es A a la 2 más 2 por A por B más B a la 2. Bien, bien. Ahora el a y el b son, uno es el seno y el otro es el coseno. O sea que me queda seno al cuadrado de x más dos veces seno de x por coseno de x más el cuadrado del segundo coseno al cuadrado de x. Eso que acabo de desarrollar, esto fue esto. Ahora tengo que seguir con la expresión porque dice menos 1. Bueno, menos 1. Bien. Entonces digo, a ver, veo que aparece seno al cuadrado de x al que le tengo que sumar coseno al cuadrado de x. Eso, la relación pitagórica, sé que es 1. O sea que esto es 1 más 2 veces seno de x coseno de x menos este 1 que anda por acá. ¿De qué me doy cuenta? Y me doy cuenta que este 1 con este menos 1 se van a poder cancelar. Entonces me queda que todo esto es igual a 2 seno de x coseno de x. Y eso que ha quedado ahí, por propiedad, insisto, que me las voy a tener que estudiar de memoria en la primera diapositiva, en la primera tabla, esto es el seno del ángulo doble, por propiedad. Por propiedad del seno del ángulo doble. Y se terminó. Había partido de estas cuentas y llegó a esta. Bueno, hay mucho ejercicio en el medio. Esto fue solo como una muestra y un acompañamiento para quien estaba en medio todavía quedado. Tiempo para estudiar tienen porque nosotros en una semana rendimos. Así que esto era eso, un empujoncito para que no se me queden en el camino.